Vamos a continuar el mensaje de posición. Tu posición en Dios, tu posición en el Señor, tu posición en la palabra. Deuteronomio capítulo 28. Lo que el enemigo quiere hacer es removerte a ti de la posición, porque él ya no tiene posición. El enemigo tenía una posición muy alta. Era un querubín, dice la palabra de Dios, un querubín de luz, y que este querubín llevaba lo que era la alabanza y la adoración. Era el ministro de alabanza y adoración en el cielo. Era el ministro, el que ministraba a Dios, y también enforzaba a él. El enemigo Lucifer enforzaba a él lo que es el reino, enforzaba a él, el enemigo, la cultura del reino en los cielos. Ese era su trabajo, enforzar la cultura del reino. Ese era el trabajo del enemigo. Y el enemigo fue echado del cielo porque ya no hubo lugar para él, porque se levantó en contra de Dios. Quería ser como Dios, tomar el lugar de Dios. Entonces el Señor lo removió de su posición. Y el diablo ocupa la misma táctica, el mismo patrón ahora en tu vida y en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida de, entre comillas, cristiano. El cristiano se cree que es como Dios, o el cristiano se cree que es bendecido. El hombre se cree muy guapo, muy orgulloso, y el Señor le remueve la posición. Yo tengo plata, yo tengo dinero, y el Señor, tú no tienes nada, desnudo vas a quedar. Así como naciste. ¿Cuántos aquí nacieron con ropa cuando nacieron? El vientre de su madre. ¿Salieron con una corbata, con un traje, con zapatos Adidas, con Nikes? ¿Salieron así? Así como naciste tú, así vas a irte de este mundo, sin nada. Amén, amén. Oro y la plata, si tú eres sabio para hacer oro y plata, tú vas a pensar como padre, ¿a quién le voy a dejar esta herencia? No a todos los hijos. A unos hijos nunca se les enseñaron los padres a ahorrar, a administrar, y no tienen posición para recibir eso. Te eliminamos de la herencia. Entonces la posición, 28, Deuteronomio 28, versículo 13, dice: te pondrá Jehová por cabeza. Anote este versículo, repítalo en su vida. Anótalo, márquelo, subráyalo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Aquí hay una condición. Número 1, si obedecieras. Esa es la condición a esto. Si tú quieres ser cabeza, tienes que obedecer. Si tú quieres ser cola, desobedezca y serás como el diablo, porque el diablo tiene cola. Hasta lo pintan con una cola. Acaba de pasar esa celebración mundana de Halloween, de Samhain, de un dios nórdico, de un dios de que es de los druidas. Samhain, dios de la muerte, santo dios de la muerte, y la gente ahí vistiéndose del demonio, del diablo, con una cola. Serás cola si tú desobedeces la palabra de Dios. Esos druidas, ellos agarraban las pieles de los animales, se lo ponían, adorando al dios de la muerte. Y muchos ahí adorando al dios de la muerte. ¿Sabes que uno se convierte en lo que uno adora? Si adoras el dinero y la plata, te vas a convertir avaricio. Si adoras la muerte vas a traer a tu vida. Si adoras al Dios Altísimo, al Dios de la luz, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la luz va a resplandecer en uno, aleluya, porque uno es reflejo del Padre. Sus hijos son reflejo de ti. Cuando sus niños nacen, la gente, los abuelos, la familia del lado del padre o la familia del lado de la madre dicen: ay, se parecen a mí. Y del otro lado: ay, se parecen a mí, mire cómo se parecen, igualito a mí, igualito a su abuelo, porque ellos se ven ahí, son el reflejo, aleluya. Entonces el Señor envió a Jesucristo, que es el reflejo del Padre aquí en la tierra, aleluya.
y se parece a Dios. Es Dios. ¿Cómo que se parece? ¿Y cómo es que es? Porque cuando suelta la palabra se activa. Esa misma palabra que el Señor, Jehová, Elohim, Adonai, que dio la palabra, el eterno creador en Génesis capítulo 1:1, Él mismo se está introduciendo como yo soy el principio. En el principio creó Dios. Él se está introduciendo. No hay otro Dios más que Él. Él es el principio y Él es la cabeza. Y Él quiere que tú seas cabeza y no cola. Que no seas de abajo, que seas encima solamente. Mire lo que dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová de Dios, esa es la clave, esa es la condición. Si obedecieras los mandamientos. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor está diciendo: tu religión te va a salvar. Si hicieras estos ritos religiosos, haz esto 40 veces, haz esto, como hacen los islámicos, aluja, y se ponen ahí, hasta sacan su alfombra, hermanos. O como hacen los asiáticos, los taoístas, el budismo, ahí el Buda, le dan un besecito ahí a la pancita y le ponen una lámpara ahí. Oh, que me dé buena suerte. Se ríen ustedes. También la gente se ríe de nosotros cuando decimos pondremos manos sobre enfermos y estos sanarán. La única diferencia es que la palabra de Dios es real. Aleluya. La única diferencia es que este libro, aleluya, tiene semilla verdadera, palabra verdadera, viva y eficaz. Aleluya. Esta es la diferencia. La palabra que te hace a ti cabeza te hace la palabra. El hombre no te puede dar la posición. El hombre no te puede hacer como cabeza. Es el Señor que conmueve, que toca el corazón del hombre para que te dé la promoción. Pero la promoción viene directamente del trono de Dios. Serás cabeza, encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes, para que los guardes, guardar la palabra, cumplir la palabra, guardar y cumplir y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mire lo que dice allí la palabra. Quiere decir que hay dioses ajenos, otros dioses, otros sistemas que son no de Dios, sino que el del mundo o del diablo. Él tiene también su propio sistema. El enemigo tiene su sistema. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2 versículo 7. Anote esos versículos, recítalos, escríbalos, memorícelos si puede. Bien importante que cuando llegue algo a tu vida, tú digas: yo soy cabeza, no soy cola. Si estás obedeciendo la palabra de Dios, encima estarás, no debajo. Aleluya. Hay posiciones que uno puede luchar cuando uno está abajo. Hay otras posiciones que uno lucha cuando está arriba. Pero la posición en la lucha, los luchadores tradicionales griegos, si tenían su espalda abajo, perdían. Aún con la lucha o la lucha libre, o los luchadores anglosajones, los luchadores americanos y los rusos en los Juegos Olímpicos, si hacen un pin el luchador y lo pone en posición que la espalda toca el piso, pierden puntos, y el otro, el oponente, es victorioso porque puso la espalda en el piso. Esa es una posición. La única posición que yo he visto donde uno todavía puede tener equilibrio, todavía puede tener palanca para pelear, es una posición que se llama la guardia, que introdució el arte marcial Jiu-Jitsu, que cuando uno agarra las piernas y agarra todo esto de la espalda, y uno todavía se puede defender. El diablo te quiere someter a ti y te quiere tirar al suelo para que tu espalda esté abajo y que tú seas abajo solamente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y el diablo lo que él quiere hacer es matarte a ti antes de que tú entres al ring, antes de que tú pelees. El diablo no tiene interés de pelear contigo. El diablo te quiere matar a ti para que no pelees. Porque si llegas tú a descubrir quién tú eres en Dios, el diablo va a temblar. ¿Por qué?
cuando llega la palabra y se activa en tu vida, la crees en tu corazón y la confiesas con tu boca, ahí hay poder. Y después dice la palabra, caminarás sobre serpientes y alacranes. Es una posición que estás parado, no estás arrastrándote como la serpiente. ¿Cuál fue la maldición que el Señor le dio a la serpiente? Te vas a arrastrar todos los días de tu vida. Polvo comerás. Así anda el diablo. Esa es la posición del diablo. Número 1, caído. Número 2, está arrastrándose, comiendo polvo. Entonces el diablo quiere arrastrarte a ti al suelo para que tú estés comiendo polvo también junto con él. Pero gracias a Dios que el Señor envió al segundo Adán. Segundo Adán nos da posición de rectitud, recto. El hombre que camina así para abajo no puede ver hacia abajo. Ahora todos tienen la costumbre de caminar así y le pegan a la pared. ¿Cuántos han visto una persona pegar a la pared caminando así? Yo estoy con mi esposa y estamos caminando o estamos en el carro. Mira esta persona cómo está viendo hacia abajo. Ya le va a pegar al poste, ya le va a pegar. O cuando están en el carro y están así, están manejando así. Y están así. Yo me alejo de esa gente. Yo me alejo de esa gente porque, me voy al otro lado del carril. Porque no quiero tener un accidente. O sea, de que tu cara, tu rostro lo tienes que tener en alto porque tú eres hijo, hija de Dios. Encima solamente. Hebreos, capítulo 2. Digan amén cuando la hayan encontrado. Hebreos 2, versículo 7. Tu posición. ¿Qué es una posición? Es una actitud o manera en que una cosa está puesta. Esa es una posición. Una actitud, una manera en que una persona está puesta. Eso es posición. Hebreos 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí el autor de Hebreos está sacando esto del Salmo 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Él está refiriéndose a tú y yo, que el Señor los hizo un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Mire lo que el Señor está hablando aquí. Los hizo a nosotros un poco menor de los ángeles. Hay otra escritura en la Biblia amplificada que dice: los hizo un poco menor que los ángeles y de Dios, un poco menor que Dios. Pero los hizo a nosotros para darnos una corona de gloria y de honra. Aleluya. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aleluya. Entonces el Señor, todo lo que Él hizo con sus manos, con su boca, con su palabra, el Señor los hizo a nosotros para tener potestad sobre eso. Los elementos de la tierra, el oro, la plata, el plástico, el hierro, todos los elementos de la tierra. Tú llamas las cosas que no son. ¿De qué está hecho un automóvil? De hierro. Tiene componentes eléctricos. Ahí hay un poco de oro, un poco de plata. Está hecho de plástico, los elementos, el silicón que está dentro de la tierra, la arena, los materiales que están adentro de la tierra. Entonces cuando tú necesitas algo, necesitas un vehículo, le oras al Señor y llamas las cosas que no son como si fuesen, y el Señor le trae ese vehículo a uno. Aleluya. Cuando uno necesita sanidad, uno llama las cosas que no son como si fuesen, y todos nosotros estamos compuestos de la materia y los elementos de la tierra. Y cuando llega la palabra de Dios, el Señor ahí ve la área afectada. Y por la fe, mucha gente no sabe cómo activar la fe. La fe uno tiene que entrenar y tiene que aprender cómo activar la fe en uno. La habilidad, no solamente el conocimiento de la palabra, pero tener la habilidad cómo ocupar la palabra. Dice la palabra: y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, ¿qué posición nos dio el Señor? Que todo está bajo nuestros pies. Tú y yo somos cabeza y no cola.
la cola se arrastra. No seas cola, la cola sigue a la corriente del mundo. La cola sigue a el sistema del mundo. No sé si vieron esa noticia ayer o antier de un concierto ahí en Texas, Astro World, donde hubo un rapero y mucha gente, como 8 personas fallecieron, niños también fallecieron, adolescentes fallecieron. No sabían de que estaban oprimiéndose todos ahí y que había tanta presión de que estaban de un cerco. Hay que orar por las familias que perdieron sus hijos. Y hay que ver ese rapero, él hizo algo ahí. Se empezó a mover algo en la atmósfera, en el ámbito sobrenatural, algo espiritual ahí, para que los niños se murieran, para que jóvenes se murieran y que nadie se dio cuenta. Entonces uno no sabe lo que sus hijos van a hacer. Y mucha gente, voy a hacer esto, uno no sabe cuándo va a ser el último día de tu vida. Yo no sé el futuro, pero yo sé a alguien que conoce el futuro. Y yo quiero conocer más íntimamente a este Dios para que me demuestre a mí lo que yo tengo que hacer con mi vida. Que me diga, que me hable, que me enseñe. Dice la palabra que el Señor los ha dado el Consolador, que los enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el diablo no tiene el Espíritu Santo. Los demonios no pueden tener el Espíritu Santo. Los brujos no pueden tener el Espíritu Santo. Solo si el brujo se arrepiente y ahora es criatura de Dios, siervo de Dios. El siervo de Dios Macías, Eugenio Macías, él vino aquí hace muchos años atrás. Tiene un ministerio grande en Sudamérica, ex satanista. Él recibió a Cristo por un siervo de Dios, otro siervo de Dios aquí conocido por mucho tiempo en el estado de Utah. Y por ese mensaje que recibió, porque él iba a ir a hacerle mal cuando él estaba en una iglesia, ese siervo de Dios, Pastor Gilberto López, en la iglesia en California, cuando él tenía un ministerio allí, llegó Eugenio Macías a su iglesia y llegó por un solo propósito: para destruir ahí el pastor y la iglesia. Y mientras el brujo estaba ahí atrás orando, el siervo de Dios estaba dando la palabra de Dios, y las obras del diablo fueron destruidas en ese momento. Ese siervo de Eugenio Macías dio su vida a Cristo en esa iglesia y ahora le sirve a Dios allá en Sudamérica y tiene un gran ministerio. Porque las obras del diablo, las obras del mal, son inferiores a las obras de Dios. Aleluya. Dios nos ha dado a nosotros una posición mayor a nosotros, mucho mejor, que los hizo como los ángeles, que somos espirituales, un poco menor que los ángeles, que no tenemos la capacidad nosotros para correr a luz como el ángel. El ángel puede correr 8 veces, darle 8 veces a la planeta Tierra, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, en menos de un segundo. Un ángel puede hacer eso. El ángel corre y va. El ángel agarra esto. El ángel con su espada puede ejecutar una nación grande. Si el Señor le dice: ángel, haz esto. Ángel cierra la boca de Zacarías y lo hace. Ángel, está Sodoma y Gomorra. Estos 2 ángeles, el Señor los envió para destruir esta nación. Por eso que hay ángeles que son de juicio, hay ángeles que el Señor ocupa para ministrar, y hay una parte de ángeles que quedaron, unos pocos, sino muchos, de adoranza y de alabanza y adoración. Entonces el Señor los hizo a nosotros un poco menor que los ángeles, pero con una posición para obtener una corona. Aleluya. No el corona que anda por ahí, sino la corona de Cristo. Aleluya. Los dio una posición para obtener, dice, coronaste de gloria y de honra. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor, que el Señor te hizo a imagen y semejanza de Él. Denle un fuerte aplauso, Rey de Reyes. Los ángeles no pueden entender el arrepentimiento, ni pueden entender lo que es el amor de Dios. No lo entienden. No pueden entender lo que es cargar un bebé en sus manos. Cuando uno celebra un cumpleaños de su hijo o de su hija, uno recuerda esas memorias cuando nacieron, esa primera vez, y cuando uno lo tiene en las manos, el amor que se siente, el orgullo que se siente como un padre o como una madre,
de tener al bebé en sus manos, de enseñarles, de cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a correr, cuando empiezan a gatear, todo eso es bonito y hermoso. Los ángeles nunca van a entender eso. Nunca van a entender. Ellos fueron diseñados para estar en la presencia de Dios en el cielo. Pero tú y yo fuimos diseñados para estar en la tierra. Por eso el Señor va a traer orden a la tierra cuando regrese Él a reinar aquí en Israel. Aleluya. En Jerusalén. Y tú y yo seremos reyes y sacerdotes para Él. Esa es nuestra posición. Y el diablo te quiere robar a ti, hombre y mujer, la posición para que tú no entiendas tu propósito. Le quiere robar al hombre la posición para que no entienda quién es Él y que ande con una vida desordenada. Que el hombre crea de que puede andar con ella o con ella, con cualquiera, y que ande dejando niños de aquí para allá y que no sea padre. Eso es lo que el diablo ha hecho con los hombres, con las mujeres que no se respetan su propio cuerpo. Y las mujeres que no respetan su propio cuerpo están en desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: hey, he hecho al hombre y a la mujer para ser una sola carne. En el día cuando se casen, y cuando eso sucede, ahí llega la gloria de Dios y ahí llega la obediencia de la palabra de Dios automáticamente, para que sean una sola carne. Aleluya. El diablo quiere robar la posición tuya, madre, padre. El padre para que no sea padre para los hijos. El padre para que no sea esposo para su esposa. La esposa para que no sea esposa para el esposo. Uno tiene que entender que el Señor los hizo a nosotros a su imagen y semejanza para que haya orden. Orden. Cuando uno crea una familia, uno puede crear el ámbito de desorden o puede crear un ámbito de orden. Y cuando uno hace un ámbito de orden, de que haya orden y que haya el ámbito del cielo, del reino, de los cielos ahí en la tierra, los hijos van a también fluir con el Espíritu Santo porque tú creaste ese ámbito. Amén. Pero cuando hay otro ámbito, mire lo que dice el enemigo, lo que dice la palabra de Dios acerca del enemigo, de que estaba en la tierra desordenada y vacía. El Señor no hace las cosas desordenadas y vacías. Hubo algo ahí, la caída de Lucifer. Por eso estaba desordenado y vacío. No hay tiempo para cubrir ese tema bien profundo. Pero cuando entró el enemigo y cuando desobedeció la palabra de Dios el enemigo, el Señor tenía que ordenar todo. Por eso el Señor empieza a ordenar del caos, orden. Y los pone a nosotros, hombres, mujeres, para que seamos cabeza. Aleluya. Cabeza. Entonces la persona que no entiende que es cabeza, tiene que leer la palabra de Dios para que entienda que es cabeza. Tiene que agarrar la palabra de Dios para que entre en la cabeza, que somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Vamos al libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. La semana pasada vimos el libro de Mateo, la mujer cananea. Ella cambió su posición porque ella le lloraba a Dios: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Jesucristo, él estaba caminando, seguía caminando, y la mujer cananea no era judía. No era judía la mujer, la palabra no era para ella, la sanidad no era para ella, pero a ella no le importó. Siguió clamando, siguió pidiendo, seguía clamando, diciendo: Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque su hija estaba endemoniada. Quiere decir que no había una receta, no había una respuesta al problema que estaba pasando su hija. Los cananeos adoraban a otros dioses. Entienda esto: cuando uno adora a otros dioses, va a entrar un demonio, va a entrar otro espíritu cuando uno adora a otros dioses. Yo no sé qué sucedió con su hija, pero su hija estaba endemoniada. Y ella sigue clamando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús sigue caminando y dice, y no abrió su boca por ella. No le hizo caso. ¿Sabes que a veces el Señor no te hace caso a ti? No te hace caso el Señor porque no hay obediencia todavía. Tú le estás pidiendo y estás clamando: ore por mi pastor, ore por mi hermana, ore por mi sierva o siervo de Dios. El Señor puede dar la palabra, pero la persona no está en posición para recibir. Tema bien profundo. No pueden recibir porque no están en posición para recibir. Yo le pido al Señor: Señor, muéstrame la gente que necesita oración en esta área.
Muéstrame a mí, Señor, porque no tengo mi tiempo para estar invirtiendo en personas que no están listas para recibir la palabra. Porque la palabra corre. Yo le creo la palabra. Y la palabra va a hacer su trabajo. Yo le pido al Señor, Señor, demuéstrame las personas. Entonces hay gente como la mujer cananea que la bendición no era para ella, pero no le importó. Ella siguió empujando. Estaba detrás de Jesús y después dice la palabra, se va delante de él y se postra a sus pies y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los discípulos le habían dicho a la mujer: ya, vete de aquí, alárgate, aléjate, aléjate. No estés estorbando al maestro, porque él tiene algo que hacer. Jesús le dice: mujer, ¿cuál problema tienes? Mi hija está endemoniada. No, esta palabra no es para ti. ¿Que no ves de que este pan fue hecho y diseñado para los hijos de Israel, la casa de Israel? Tú no puedes comer este pan, no estás lista para recibir esta bendición en tu vida. Tú eres una cananea, tú adoras a otros dioses. Y la mujer le dice: sí, cierto. No puedes comer de este pan, porque sería que le estoy dando este pan a los perrillos. Eso es la palabra de Jesús, es fuerte la palabra. A los perros. En pocas palabras el Señor le llamó una perra a la mujer. Le dijo: esta palabra es para los perrillos. Y esta mujer no le importó, le dijo: no me importa, porque aún los perrillos comen las migajas de la mesa del amo. Y el Señor dice: me quedé maravillado, dice el Señor. Yo quedé maravillado, dice. Él quedó maravillado de la obediencia y de la ley, de la obediencia, y cómo la mujer cananea sabía las leyes de Dios, de que aún un poquito, aún una migaja tiene el poder para sanar. Aleluya. Deme eso. No me dé todo el pan, solo deme un poquito, porque tiene el poder. Aleluya. Eso es fe. Eso es fe. Aleluya. Jesucristo suelta la palabra en ese momento, y en ese momento dice el Señor: en esa misma hora su hija es libre de un demonio. Aleluya. Porque la palabra corrió. ¿Y por qué corrió? ¿Quién activó la fe? ¿Jesús? No. ¿Los discípulos? No. La mujer activó su fe. Mucha gente no sabe cómo activar su fe. Yo no sé por qué vienen a la iglesia. Le digo la verdad, hay gente que llega a la iglesia pero no activan su fe. Pero tienen fe para ver el juego de fútbol. Oh, la selección va a ganar. Yo tengo fe que la selección va a ganar. Ahí sí tienen fe. Y perdió. ¿Tienen fe en eso? Pero no en la palabra de Dios. Un poquito, solo un poquito. Por eso el Señor habla en términos: si tuvieras la fe como la semilla de una mostaza. Fe, un poco, pero que sea fe pura. Aleluya. Fe real, fe sincera, fe sin fingir, fe honesta. Lucas capítulo 7. Digan amén. Versículo 1 dice, capítulo 7, versículo 1: después que hubo terminando todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Mire lo que dice ahí la palabra. Aleluya. Después que hubo terminado todas sus palabras, se fue la gente. Esto es profundo. Hay gente que se va de la iglesia antes de que se termine la palabra. Hay gente que se va de la iglesia antes de que el Señor se mueva. Hay gente de que se va y ya están viendo el reloj. ¿A qué horas tengo? Es que ya tengo que ir. Yo sé que a veces uno tiene que trabajar. Eso es diferente. Yo sé que tenemos nuestros trabajos donde le tenemos que ir. A veces tenemos que cuidar a nuestros seres queridos, diferente. Pero si tú puedes estar aquí y no hay otra cosa que te está deteniendo para venir, número 1, a la iglesia. Número 2, para ir de la iglesia antes de que termine. Si no hay nada que te está deteniendo, entonces el Señor se va a glorificar en tu vida. Si tú llegas a tiempo, si tú te quedas para escuchar el mensaje. Se quedaron ahí para escuchar las palabras que salían. Y dice, y el pueblo que oía. Aleluya. Oía. ¿Qué es la palabra oír? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Para que uno tenga fe, tiene que escuchar la palabra de Dios. Lea la palabra, créala, practícala. Escuchó y entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Centurión,
¿Qué es un centurión? Un centurión es un soldado romano que está encargado de 100 soldados. Quiere decir que ese soldado romano tenía un puesto muy alto, rango militar alto, para ser encargado de 100 soldados. Centurión. Y ese centurión tenía un siervo que le servía. Quizás este siervo le daba vino, quizás este siervo le ayudaba a él en la casa con su familia, quizás ese siervo se encargaba de sus negocios, no sabemos, pero le servía a él de una manera tan grande de que el amo, el centurión, lo amaba a él mucho. Hay mucho ahí muy profundo. Hay gente que no le quiere servir a Dios, entonces el Señor no se glorifica en su vida. Este siervo le servía al centurión y el centurión lo amaba, dice, mucho. Dicen, no va a haber otro hombre como este en mi vida, que me ayude, que me cuide la casa, que me cuide los bienes. No va a haber otro como este. ¿Sabes que tú eres cabeza y no cola en el trabajo? Hay gente aquí que tiene una bendición y una unción en el trabajo, de que no va a haber otro como tú en el trabajo, que hace todo. Aleluya. Entonces, especialmente así como están las cosas ahora, los empleadores, los jefes, los patrones están aquí con la soga en el cuello porque no saben cuántos empleadores se pueden ir del trabajo. El empleado ahora tiene la ventaja. Aleluya. Uno tiene la palanca para decir, yo no voy a permitir esto en mi vida porque esto va en contra de mis principios. Y si tú eres una persona, una persona clave que tiene una posición especial, y puede ser una persona de que conoce las claves, las contraseñas, sabe, tiene las llaves, abre, cierra, sabe dónde está todo en el trabajo, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro. Tú eres una persona clave en ese trabajo. Aleluya, serás cabeza y no cola. Estamos entendiendo, hermanos, de ahí viene la promoción. Entonces, si ya te están diciendo y te están maltratando a ti, tú le estás pidiendo al Señor un trabajo nuevo, quizás es tiempo que tú entres a un trabajo nuevo para que tengas una posición mayor. Y el día que te salgas de ese trabajo, tus jefes van a estar diciendo, ay, no te vayas, te damos más money, más dinero. Ahí es donde puedes negociar. Pero si el Señor te dice quédate, te vas a quedar. Si el Señor te dice te vas a ir, te vas a ir. Aleluya. Entonces este siervo era clave en la vida del centurión, era esencial en la vida del centurión. Era una persona que ayudaba, una persona que servía, y estaba enfermo y a punto de morir. Y el centurión se conmovió y dice, no hay solución con el dios Apolo, no hay solución con el dios Poseidón, no hay solución con Neptuno, no hay solución con el dios Hades, el dios del infierno, el dios de la muerte, porque ellos tenían todos esos dioses, los romanos. Pero escuchó a alguien que hacía milagros y prodigios, que caminaba sobre las aguas, que multiplicaba los panes y los peces. Y cuando escuchaba la palabra, él dice, yo estoy oyendo lo que este hombre está diciendo, y sus palabras son fieles y verdaderas, y sus palabras tienen poder. Voy a poner mi fe en este hombre llamado Jesús, Emmanuel, Cristo, y con solo que me dé una palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Aleluya. Y le dice aquí, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, mire lo que él es, aleluya, oyó hablar de Jesús. Él escuchó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Le rogó, le dice la palabra que le rogó a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto. Hasta los judíos hablaban bien de él, porque tenía un testimonio intachable este centurión, mejor que los cristianos de hoy en día. Eso es lo que el Señor anda buscando. Hombres íntegros, mujeres íntegras, personas que son sinceras y honestos, porque aún los ancianos judíos, hombres ya mayores, dicen, este hombre centurión es digno para recibir la sanidad. Qué bonito es eso, que la gente hable bien de ti, no mal. Que la gente hable bien de ti, que tú tengas un buen reporte, un buen testimonio, intachable delante de la gente. Guarde su testimonio, hermano y hermana. Guarde su testimonio en el trabajo, en la casa, en la familia.
guarde su testimonio. Le escucharon de que este hombre era bueno. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, le rogaron a él, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Oh God, mire más lo que hizo este hombre. Este hombre amaba a la nación de Israel. Dice, bendeciré al que te bendice. ¿Quién dio esa promesa? Dios, Abraham. Y este centurión amaba a Israel, y fue el principio de su bendición. Y como él bendijo a Israel, hizo una sinagoga para nosotros. Le ayudó a construir el templo. Aleluya. Así como hay gente que fuera, hay gente que no conoce a Dios, han dado dinero a la iglesia. Se recibe ese dinero para que se remodele. Hay personas que el siervo de Dios, ministro Ernest, ha orado por ellos, dado consejería matrimonial en personas que han hecho hasta esos apartamentos. Y el Señor toca corazones de la gente. Dios le da palabra a él y él la suelta, profetiza, ora, y se empieza a mover el poder de Dios. Y la gente es tocada, dice, yo quiero sembrar. ¿Qué necesitas? Aleluya. Entonces eso es lo que el Señor hace. Aleluya. Y este hombre, el centurión, ayudó, construyó, edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice, yo soy impuro, yo no puedo recibir esto, porque soy un gentil, soy un romano. Yo no soy digno para que tú entres a mi casa, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Mire lo que él dice, di la palabra. Diga conmigo, di la palabra, y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Él entendía leyes, preceptos, leyes, preceptos. Entendía el poder de la palabra, el poder de la palabra, que como el centurión tenía 100 hombres debajo de él, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Aleluya. Él entendía de que Jesucristo estaba puesto por autoridad mayor, por el Dios Todopoderoso. Él entendía la autoridad que cargaba Jesús. Él sabía la autoridad que cargaba el Hijo de Dios. Tú sabes la autoridad que tú tienes. Tú entiendes lo que tú eres, cabeza y no cola. Tú sabes la autoridad, así de que no permita que nadie te humille a ti. Mujer, que ningún hombre ponga manos sobre ti. Mujer, hombre también, que no permitas de que tú te maltraten mal, que te traten como una alfombra. ¿Han visto las alfombras cuando uno entra a las casas o a los trabajos? Hay una alfombra. ¿Por qué ponen una alfombra ahí? Para que uno se limpie los zapatos del lodo. Hay gente que le gusta que le traten como ese tipo de alfombra. Sorry, lo siento, pero hay gente que le gusta estar en ese estado abajo. Que me tengan lástima. Ay, mire con lo que me han hecho. No, tú eres cabeza y no cola. Amén. Hay gente que le gusta hacerse la víctima para todo, llorar para todo. Mire lo que me han hecho, mire esto. Les gusta ser así, que las traten así como basura. No, tú eres cabeza y no cola. Mujer, nunca permites que un hombre ponga manos sobre ti. Siempre lo digo aquí. Llame al pastor, llame a la policía. Llama a la policía primero, luego el pastor. Aleluya. O los dos, si quiere, al mismo tiempo. Pero yo digo algo, yo soy más peligroso que el policía, porque yo cargo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. No permitas. La autoridad que Jesucristo cargaba era mayor. ¿Y quién estaba respaldando al centurión? El imperio romano. El César, el emperador, respaldaba a el centurión. Y los 100 soldados del centurión tenían el respaldo del centurión. Él sabía cómo trabajaba el reino mejor que los discípulos. Y después dice, solo suelta la palabra, porque yo les digo, mire lo que dice el aleluya, mire lo que dice aquí el centurión. Dice el versículo 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene.
Y a mi siervo haz esto y lo hace. Aleluya. Él sabe cómo trabaja la palabra. Él sabe cómo funciona la palabra de autoridad. Y dice, tú solamente tienes que enviar la palabra y mi siervo sanará. Esa es fe. Esa es fe. No fe en Jesús, sino fe en la palabra que sale de la boca de Jesús. Mucha gente tiene fe en los pastores, en los ministros. No somos nada y nadie. Somos hombres comunes y corrientes, así como tú y yo. Pero hay niveles de unción que el sierva de Dios carga. Y con un siervo de Dios que carga unción, puede soltar la palabra de Dios. En ese momento la persona va a ser sana. No por el hombre, sino la unción que carga el hombre. Por la unción que carga la mujer. Tú y yo tenemos unción. Entonces tú puedes orar por tus hijos como madre. Tú puedes orar por tus hijos como padre. Tú puedes orar por tu esposa como esposo. Si tú le crees a la palabra. No necesitas ir a un curso bíblico. No necesitas llevar 3 años de discipulado en una iglesia o en una universidad que enseña la palabra. Solamente tienes que ocupar la palabra y activarla en ese momento y creer al verbo hecho carne. Y se va a activar la fe. Lo mismo se puede decir con los dones espirituales. Cuando tú dices, los dones no son para mí, yo no creo en los dones nunca van a llegar a tu vida. Dios no se va a mover en esa área. Podemos ser amigos, podemos tener nuestros desacuerdos en lo que esos puntos doctrinales, si se hablan lenguas, si no se hablan lenguas, se necesitan los dones. Yo creo que se necesitan los dones, porque habla el libro de Corintios acerca de perseguir estos 9 dones, especialmente el don profético. Y el don de lengua se necesita, especialmente en ese tiempo. Tú puedes tener tu propia creencia, pero yo prefiero estar armado que desarmado. Amén. Yo quiero tener mis armas listas para orar en lenguas cuando se manifiesta algo. Yo quiero estar armado. Aleluya. Estos siervos de Dios siempre está armado, para que ustedes conozcan con el poder del Espíritu Santo. Are you laughing at me? Aleluya. Armado para la batalla, como esa canción. Armado para la batalla. Armado para la batalla. Y hay hermanos que están cantando ese himno, ese salmo, y están más desarmados. Desarmados para la batalla. Y ahí van, desarmados. Y el diablo dice, ni tienes nada. Si con la cola arrastró la tercera parte del cielo, ¿qué tienes tú? Estamos entendiendo. Hay que estar armado, aleluya, con el poder de la unción del Espíritu Santo. Y el hombre centurión, ¿tú crees de que él estaba desarmado? Siempre cargaba su espada, su coraza, su casco, su yelmo de la salvación. Él cargaba su armadura donde quiera que iba el centurión. Y el centurión cargaba aún mayor armadura que el soldado común y corriente. El centurión cargaba lo mejor porque tenía una posición y un rango más alto. Y aún él no está poniendo su fe en lo que él tiene. Él puso su fe en la palabra que salió de la boca de Cristo Jesús. En este momento suelta la palabra y mi siervo sanará. Y dice, al oír esto, Jesús sabe que el Señor escucha lo que sale de tu boca. Al oír esto, Jesucristo, al oír esto, el Señor, se puede producir tu milagro o se puede producir tu maldición. Al oír esto, hermano, es que mire, Dios no me ha contestado a esta petición. Entonces, al oír esto, Jesús ya no te va a contestar a esa petición. Yo he orado por años y el Señor no me contesta. Al oír esto, el Señor ya no te va a contestar nada. El teléfono del cielo ya no va a sonar. Al oír esto, el Señor, cuando suelta la palabra de tu boca y tú le dices, Señor, yo no sé el día y la hora, pero yo sé que tú tienes algo para mí. Estás soltando la palabra de fe para que se active en tu vida. Estás sembrando para el futuro, aleluya. Y al oír esto, el Señor dice, este hombre, esta mujer tiene fe. Voy a soltar la palabra para que se sane en ese momento. Aleluya, denle un fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al oír esto, Jesús se maravilló. Digo conmigo, maravilló. Se maravilló. ¿Por qué? Porque al oír esto, dijo a la gente que le seguía, había una multitud de la gente que le sigue. Al oír esto, noticia del centurión, le dijo, os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe
tanta fe ni aún en Israel. ¿Están escuchando, discípulos? ¿Están escuchando, ancianos judíos? No hay fe como este hombre. Número uno, no era judío, romano, gentil. No observaba él el sábado, el Shabbat. No observaba las leyes de Dios, de Abraham, pero tenía fe. Así como tú y yo, no observamos leyes que están ahí, todas las leyes de Levítico, hay tantas leyes que los judíos ortodoxos, ellos observan. No pueden tocar ni siquiera un botón de un elevador el viernes en la noche y el sábado, porque para eso es un día de trabajo. No lo pueden tocar ellos. No pueden ni siquiera levantar algo. Por eso es que criticaban a Jesús. ¿Cómo posible, Jesús, que tú estás trabajando en el día sábado, en el día de descanso? ¿Cómo posible que tus discípulos están comiendo? Y el Señor le da la palabra. ¿Que no entró David a la casa del templo a comer el pan? Se lo comió él porque estaba haciendo él justicia. Aleluya. Y Jesucristo estaba haciendo también justicia en ese momento. Estaba sanando a los enfermos en el día que era de descanso. No es de que él quebró la ley o la alteró, sino que él cumplió la ley, porque él es el verbo hecho carne. Él cumplió la ley y él quiere cumplir la ley en nosotros. Cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando recibimos a Cristo, entonces las leyes que están escritas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, uno las sigue por obediencia. Cuando uno está en las manos de Cristo Jesús, está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo dirige a uno para obedecer las leyes de Dios. Cuando tu cuerpo y tu carne quiere hacer algo, el Espíritu le dice a tu cuerpo: pares de hacer eso, cambia tu vida. Y si no ocupa el Señor, va a ocupar a gente que está cerca de ti para decirte lo mismo. Porque cualquiera de nosotros podemos tomar la decisión ahorita de ir a la tienda y robar. Cualquiera de nosotros. Pero cuando estemos caminando hacia la tienda, hay algo que nos va a decir: no robes, no robes, no robes, no robes, no robes. Ese es el Espíritu que lo está diciendo. Cualquier hombre puede decir: me voy de mi matrimonio y voy a cometer adulterio. Pero en ese momento uno ya lo está premeditando. Y el Señor le está diciendo, el Espíritu: no lo hagas, no lo hagas. Tu esposa, tus hijos van a sufrir, no lo hagas, no lo hagas. Se va a ir, se va a apartar el Espíritu. Pero todos tenemos libre albedrío, porque el Señor no forza a nadie. Aleluya. El único que forza a la gente es el diablo. El diablo quiere hacer mandatos, forzar, hacer cosas que están fuera de la constitución de Dios. Eso es lo que el diablo hace. Forzar a la gente a hacer algo que no quieren hacer ellos. Eso es del diablo, del enemigo. Jesús dice: aquí está delante de vosotros la vida y la muerte. Tú escoges. Por eso Josué dijo públicamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que ustedes quieren hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el caso del centurión, él puso su confianza en la palabra que sale de la boca de Dios. Dice: y al regresar, versículo 10, a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mire el poder de la palabra, porque la palabra corre, hace el trabajo. Pero se trata de la posición. Cuando tú estás con una actitud, estás en una categoría, estás en una actitud de una categoría, estás situada, bien puesto, con tus pies puestos en el evangelio. Ahí es donde estás en posición para recibir la palabra. Si tus pies están adentro y otro afuera del reino, no vas a poder recibir la bendición. Tú tienes que entrar al reino. Lo último que vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Aleluya. Marcos 2. No pierdas tu posición como cabeza, como sacerdote y como rey. El Señor tiene algo para ti. Pero no pierdas la bendición de Dios por algo, por pasión, por desobediencia. Marcos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Vamos a ver el versículo 1 primero. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Capítulo 2, versículo 1. Y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Hay una multitud. Hay gente que quiere recibir la palabra. Quizás hay enfermos que no pueden entrar. Y hay una multitud que está cubriendo la puerta y no pueden entrar. Entonces, estos hombres, el paralítico y los hombres, no habla acerca de la relación que tienen los hombres con el paralítico. Pero quizás el paralítico digo, yo no sé cómo podemos entrar, pero vamos a entrar a ese lugar. No me importa cómo, pero vamos a entrar. Esa es la actitud que tú tienes que tener para entrar al reino de los cielos. No sé cómo, pero yo voy a entrar. Aleluya. Abra una puerta. Si no hay una puerta y está cerrado, uno puede forzar al cielo, valientemente arrebatar el cielo a la tierra. Violentamente uno lo puede arrebatar. Por eso dice, solo violentos arrebatarán el reino de los cielos. Estos hombres literalmente hicieron un hoyo en el cielo para abrir una puerta en el techo para recibir su bendición. Estos hombres, ellos literalmente agarraron esa palabra. Cuando Juan el Bautista y Jesucristo decía, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Quizás este paralítico dice, el Señor dijo esto, hágame un hoyo en el techo. Está cerrada las puertas, no pueden entrar. Y yo creo que hay gente enferma afuera de la puerta. Yo creo que también hay gente enferma adentro de la puerta y adentro de la iglesia, adentro de la casa, afuera de la casa y adentro de la casa. Pero no todos recibieron su sanidad. Escuche muy bien eso, porque no todos estaban en posición para recibir. Solo aquellos que escucharon la palabra y la activaron. Entonces dice la palabra que les predicaba la palabra, versículo 2. Les predicaba la palabra. Eso es número 1. Hay que escuchar la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndolo, un paralítico, versículo 3, que era cargado por cuatro los cargaba. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una puerta, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, de que abrieron una puerta en el techo, hicieron una puerta. Mire la imaginación y mire la imaginación de estos hombres. Cómo ellos eran tan astutos de decir, no podemos entrar por este lado, ni por este, ni por abajo, vamos a entrar por arriba. Aleluya. Así como muchos hermanos y hermanas, no sé cómo voy a entrar al país, voy a poder entrar. Y aquí me quedo hasta que me haga ciudadano. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que tiene esa actitud. Yo no sé cómo voy a recibir esta bendición, pero voy a tratar de aquí y de allá hasta que tú me contestes, Señor. Voy a leer la palabra, voy a ayunar, voy a orar, voy a ir a la iglesia. Mire qué tan cantidad de gente que estaba en este templo, en esta casa, de que no podían entrar. Entonces ellos abren un hoyo en el techo para hacer una puerta. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaba él afuera, posición afuera. Mucha gente está en una posición afuera del reino. Por eso nunca van a recibir la sanidad. Pueden orar, pueden leer la palabra, pero nunca entran al reino. Son gente religiosa, están afuera de la entrada del reino de los cielos. Nunca van a saber quién es Dios en su vida, porque no quieren comprometerse con Dios, no quieren compromiso, no quieren entrar a cenar con Él, no quieren abrir su corazón completamente a Dios. Están afuera, no están en posición. Quieren que el pastor haga el trabajo para ellos, quieren que la iglesia haga el trabajo para ellos. Dios no se va a manifestar en su vida. Entonces la persona tiene que poner de su parte, como hizo este hombre. Era paralítico, y aún este paralítico hizo más trabajo que otra gente. Paralítico no camina. Amén. El Señor me dio una palabra hace un tiempo atrás. No apunté la fecha, pero no se me olvidó esta palabra. El Señor me dijo, el diablo le ha metido zancadilla a una generación. Pero me lo dijo en inglés. The devil has kneecapped a generation. Zancadillas, cuando en fútbol,
cuando le meten el pie uno cae. Pero cuando el Señor me dijo en kneecap, de que cuando uno le da aquí una patada o con una fuerza bien poderosa aquí en tu rodilla, si le pegas bien duro aquí de este lado o aquí enfrente de la rodilla, quiebra la rodilla y ya la persona ya no puede caminar por meses. Tiene que haber una cirugía en esa rodilla. Cuando se le da una patada aquí, entonces el Señor me dijo, el diablo le ha dado una patada a una generación para quebrar las rodillas, para que no caminen. Yo recibí esa palabra y es cierto, porque hay muchos hombres que están así en el suelo arrastrándose. Parecen culebras, están arrastrando, comiendo polvo. Nunca van a progresar en la vida, porque están detrás de la cola, no detrás de la cabeza, que es Cristo. Y así el Señor me dijo, el diablo ha quebrado las rodillas de una generación. He has kneecapped a generation. Por eso si uno ve esas peleas de UFC, ese tipo de táctica es ilegal. No pueden tirar patadas aquí porque le quiebran la rodilla. No pueden hacer eso. Es contra las reglas de kickboxing y del boxeo y de muchas artes marciales, porque es ilegal. Uno le quiebra la rodilla y ya no pueden caminar hasta por vida. Entonces, eso es lo que el diablo ha hecho a una generación. ¿Qué ha hecho con muchos afroamericanos? 77% de los afroamericanos no tienen un padre en la casa. No tienen padre en la casa. Eso es lo que el diablo quiere hacer con los hispanos. Cuando yo veo de que no hay padre en la casa, 50%, ¿qué está pasando allí? Padre, esposo, el Señor te puso a ti como cabeza y no cola. Que tuvieras corona de gloria y de honra. Aleluya. Que le enseñe a tus hijos los principios de la palabra de Dios, para que tú seas cabeza y no cola. El paralítico no podía caminar, pero no le importó. Amigos, tú y tú, vamos a entrar por el techo, porque estoy afuera y yo quiero estar adentro para que la palabra me sane a mí. Aleluya. Aquí dice la palabra de que el Señor, dice la palabra que Jesucristo puso manos. Dice Él de que en este momento tus pecados son perdonados. Entonces los judíos religiosos dijeron, ¿cómo es posible que este hombre puede perdonar pecados? Solo Dios puede hacer esto. Está blasfemando. Y el Señor ya sabía la intención del corazón de ellos, porque el Espíritu escudriña todo, profundiza, ve la intención del corazón del hombre. Y le dijo, ¿qué es más fácil? Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, aleluya, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, porque en su espíritu el Señor, aleluya, mire cómo ahí da don de discernimiento, don de conocimiento, don de ciencia. Ahí se están activando los dones, 3 de los dones del Espíritu Santo en el libro de Corintios. El Señor discierne lo que ellos tienen, conoce lo que ellos tienen, y después Él suelta la palabra de ciencia. Y le dice el Señor, porque ciencia es conocimiento, le dice el Señor a ellos, ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, aleluya, en la tierra para perdonar pecados. Y le estaba hablando al paralítico. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él soltó la palabra, pero el paralítico tenía que entrar en posición para recibir su milagro. Amén. Estamos escuchando. Él quería escuchar la palabra, pero estaba fuera y quería él escuchar lo que Jesucristo estaba enseñando. Gente llega a la iglesia, pero no escuchan. Yo no sé si están poniendo atención ahora, hermanos y hermanas, pero yo quiero recibir mi porción de Dios. Por eso cuando yo llego al servicio en la mañana, yo estoy ahí anotando, yo estoy ahí escribiendo, yo estoy ahí meditando la palabra, para que el Espíritu me toque a mí, porque yo quiero recibir algo en ese día. Yo no llego a la iglesia a perder mi tiempo. Yo llego a la iglesia a recibir mi porción, aunque sea una migaja que sale de la mesa del siervo. Aleluya. Yo quiero recibir lo mío. Este hombre entró en posición para escuchar la palabra de Jesucristo. Hay gente que hace excusas para no ir a la iglesia. Estoy cansado, me dolía este dedo,
Gracias al Señor que ahora lo puedo mover. Aleluya. Ahora I can make a fist now. Thank God. No podía hacer esto. En la mañana no podía hacer esto. Aleluya. Está todo inflamado, pero ya se me está bajando la inflamación. Mire lo que es el Señor. Entonces yo entré este domingo confiando, Señor, voy a tocar. Aunque me duela, voy a tocar. Aunque me duela. Aleluya. Y el Señor me sanó mientras estaba acá en el altar. Mire lo que el Señor hace. Dios es bueno. Uno tiene que buscarlo a Él por lo que Él es. Buscarlo a Él por lo que es. Es mi sanador, mi médico por excelencia, mi rey. Y a Él le voy a servir por el resto de mi vida. No me importa que el hombre, la mujer, la esposa, el esposo me abandone, la madre te abandone. Dice la palabra de Dios, con solo que tu Dios no te va a abandonar. Cuando tu Dios te abandona, eso es peligroso. El Señor abandonó a Saúl. Estamos entendiendo, hermanos. Saúl tenía que arrepentirse, pero no quiso. Él se acerca a un corazón humilde, constricto, humillado. Y dice la palabra de que el Señor le dio la palabra al paralítico y dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que servía para maldición, escuche muy bien esto, lo que servía para detenerte, como una cadena, para detenerte, detenerte, para ponerte en posición, arrastrándote. El siervo de Dios, este paralítico, lo agarra y dice: toma tu lecho. Agarró su lecho y empezó a caminar con su lecho como un trofeo. Dice: esto lo voy a tener en mi casa del día cuando el Señor me soltó la palabra sobre mi vida. Yo tengo trofeos que el Señor me ha dado a mí. Son bendiciones, maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso es un testimonio. Trofeos es un testimonio. Cuando el Señor contesta una petición, y cuando estoy caminando, o cuando estoy viendo, y cuando estoy orando, el Señor me hace recordar a mí mis bendiciones que el Señor ha soltado sobre mi vida, para acordarme lo que el Señor ha hecho en mi vida. Aleluya. Son trofeos personales, son logros. Cuando he puesto mi confianza no en el hombre, sino en Dios. Cuando el Señor ha sanado, cuando el Señor me ha libertado, cuando el Señor me ha protegido de accidentes. Eso es un trofeo. Aleluya. Entonces, cuando tú estás manejando y ves ese lugar donde ahí vas a morir en el carro, tú le dices a tu amigo o a tu amiga en el carro: aquí es donde el Señor me cuidó. Aleluya. Y eso es un testimonio, eso es un trofeo para darle gloria y honra a Dios. Y tú le dices a la persona: aleluya, ¿quieres conocer de este Cristo que me salvó de la muerte? Y le empiezas a dar la oración de aceptación. Vamos a ponernos de pie en este día. La palabra que se suelte sobre su vida, practícala, ponla en práctica en tu vida. Confiésala sobre tu vida. Confiesa la palabra, crea la palabra, viva la palabra, respire la palabra, haga obediencia a la palabra, haga caso a la palabra de Dios. Porque el Señor, eso es lo que Él pide: obediencia y no sacrificio. Señor, si hay personas aquí que quieren recibir a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador, pueden hacer esta oración de aceptación. Y la razón que también la hago, no solamente para los que estamos aquí, para también los que están viendo esta grabación, y también para que nosotros aprendamos la oración de aceptación, para que cuando alguien se los acerca, puede ser un familiar, un vecino, un amigo, una amistad, alguien en el trabajo que quiere recibir de Cristo, tú sepas cómo orar por esa persona y a darle los pasos de la salvación. Lo primero es que hay que arrepentirse de su pecado. Número 1, arrepentirse. Después uno confiesa de que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados. Por eso uno se arrepiente. Y luego uno lo recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y lo cuarto que uno le pide al Señor: escriba mi nombre en el libro de la vida. Libro de Filipenses dice: guarda tu salvación. Trabaja para guardar tu salvación, para que nadie te robe lo que el Señor ya te dio a ti gratuitamente. El Señor te lo dio gratis a ti, la salvación. Lo demás te va a costar rodillas, tiempo, energías, orando, leyendo. Pero le digo algo: el Señor lo recompensa a uno a manos llenas. Señor, venimos delante de ti reconociendo que no somos nadie. Señor, tu palabra dice que tú no rechazas a nadie.
pueda hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados contra ti y contra el cielo. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Entra en mi vida y cambia mi vida, Señor, y escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Es todo lo que tú tienes que hacer. Otro paso: agarra una Biblia. Agarra una Biblia, si preferiblemente una que uno pueda entender, que tenga el idioma fácil para que uno aprenda, que sea fácil para que tú puedas leer. Idioma fácil, si es inglés, español, no importa. El Señor me ha enseñado a mí a leer y a escribir en el español por medio de la palabra en español, porque solo sabía escribir y leer en inglés, pero el Señor me enseñó por medio de la palabra. Por eso es que esta es mi Biblia en español. Aleluya. Y ahora tengo la Biblia aquí en el teléfono. Anote cuando uno llegue a la iglesia y póngala esa palabra en práctica. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros bienes. Señor, cuida y protéjanos de todo mal y peligro en la calle, en la carretera. Señor, lo despedimos de ti, pero no de tu presencia, Señor. Señor, cúbranos con tu sangre preciosa, límpianos, santifícanos, Señor. Refresca, Señor, nuestras células, Señor Jesucristo. Límpianos de toda cosa, Señor. Doy gracias, Señor, porque tú has sanado aquí a algunas personas, Señor. Doy gracias por la sanidad en mi mano, en mi dedo, Señor izquierdo, Señor. Te doy gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendíganos en este día, Señor. Te pido que tus ángeles nos acompañen donde quiera que andemos, Señor. Y te pido que tu palabra, Señor, tome raíces en nuestros corazones y que corramos el próximo año, Señor, con el don del Espíritu Santo. Te pido por las personas que quieren recibir ese don, que solo empiecen a orar, a pedir ese don, a creer que tú eres el que vas a regalar eso, Señor. Toca corazones y mentes. Te pido por los próximos servicios que se van a tomar este día domingo aquí en la iglesia, Señor, que te muevas con poder y con gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso, Rey de Reyes.